Para leer o escuchar la novela, copia los enlaces de la descripción del vídeo. Juegos de Ingenio, publicada por John Katzenbach en 1997, es una novela de suspense psicológico que se adentra en un futuro cercano distópico, donde la violencia y el miedo han redefinido el concepto de seguridad. La obra se distingue por su atmósfera opresiva y su profunda exploración del trauma familiar y la herencia psicológica del mal. Katzenbach utiliza un escenario futurista para plantear preguntas atemporales sobre la libertad, la vigilancia y la naturaleza del asesino en serie. La narrativa es un estudio sobre cómo el pasado, por más que se intente enterrar, siempre regresa para reclamar a sus víctimas, y cómo la inteligencia, en manos equivocadas, se convierte en la herramienta más peligrosa. El contexto de la novela es crucial. Estados Unidos ha degenerado en una sociedad marcada por la violencia extrema, donde las armas y los chalecos antibalas son una parte cotidiana de la vida. El miedo es la moneda de cambio y la desconfianza es la norma. Las ciudades se han convertido en zonas de guerra no declarada, y la esperanza de una vida tranquila parece haberse extinguido para la mayoría de los ciudadanos. Como respuesta a este caos social y a la demanda de una élite por un refugio, se ha creado un enclave de seguridad absoluta. El Territorio, el 51º estado. Este lugar es un paraíso de control, donde las armas están prohibidas, la vigilancia es total y la entrada está restringida a ciudadanos rigurosamente seleccionados que han demostrado ser aptos para la vida en un entorno de paz forzada. El Territorio promete una vida libre de miedo, pero a costa de la libertad individual y la privacidad, ya que cada aspecto de la vida de sus habitantes está bajo constante monitoreo. Es en este contraste entre el mundo caótico exterior y el orden artificial del Territorio donde se desarrolla la trama, un escenario que se convierte en una jaula de cristal para sus habitantes, demostrando que la seguridad absoluta es una ilusión que solo sirve para enmascarar una tiranía sutil. La historia se centra en dos hermanos, Jeffrey y Susan Clayton, cuyas vidas han sido marcadas por un pasado traumático y la sombra de un padre monstruoso. Ambos han intentado escapar de ese legado, construyendo vidas opuestas a la violencia que conocieron. Pero el destino, o más bien, el regreso de su padre, los obliga a enfrentarlo en un duelo de inteligencia y supervivencia que amenaza con destruir todo lo que han construido. Jeffrey Clayton es un profesor de psicología de renombre, especializado en la elaboración de perfiles de asesinos en serie. Su éxito profesional es, en realidad, una obsesión personal: comprender la mente criminal para exorcizar el fantasma de su propio padre. Jeffrey vive atormentado por la posibilidad de que la maldad sea hereditaria, una carga genética que lo persigue, y por la culpa de no haber podido proteger a su familia en el pasado. Su vida es una búsqueda constante de respuestas que lo liberen de la sombra paterna, una sombra que amenaza con consumirlo y que se manifiesta en sus pesadillas recurrentes. La ironía de su profesión es que debe sumergirse en la oscuridad que tanto teme para poder mantener a raya su propia oscuridad interior. Susan Clayton, su hermana, trabaja en la sección de pasatiempos y enigmas de una revista. Su vida es más tranquila, dedicada a la lógica y a la resolución de problemas, un intento de imponer orden a un mundo que su padre se encargó de desordenar. Su habilidad para descifrar códigos y patrones es un reflejo de su necesidad de controlar el caos y de encontrar significado en el sinsentido. Ambos hermanos huyeron de su hogar hace 25 años, junto a su madre, Diana Clayton, para escapar de un padre tiránico y sádico. Un hombre que fue sospechoso de un atroz asesinato de una joven estudiante, aunque nunca fue condenado. La huida fue un acto de desesperación que los marcó de por vida, dejando cicatrices invisibles pero profundas que definen sus personalidades adultas. El detonante de la trama ocurre cuando Susan recibe un mensaje anónimo en el buzón de su casa. No es una amenaza directa, sino un acertijo cifrado con una clave que solo ella, por su conocimiento íntimo de la mente de su padre, podría descifrar. El mensaje es una burla, una declaración de que el hombre que creían desaparecido o muerto ha regresado y está jugando con ellos. Este primer acertijo es la pieza que reactiva el trauma y pone en marcha el macabro juego, demostrando que el asesino ha estado observándolos durante años, esperando el momento oportuno para reaparecer. Casi simultáneamente en el Territorio, el supuesto paraíso de la seguridad, comienza una oleada de crímenes que rompe la ilusión de orden. Varias niñas son secuestradas, torturadas y asesinadas con una firma macabra que evoca el caso de 25 años atrás. La policía del Territorio, inexperta en crímenes reales debido a la naturaleza controlada de su estado, se encuentra desesperada y sin herramientas para enfrentar a un asesino de esta magnitud. El pánico se apodera de la población, y la fe en el sistema de seguridad se desmorona, amenazando con destruir la estabilidad del nuevo estado. Un agente del Servicio de Seguridad del Territorio contacta a Jeffrey Clayton.
Necesitan a un experto en la mente criminal, y el perfil del asesino encaja de manera inquietante con el de alguien que Jeffrey conoce íntimamente. El agente le pide a Jeffrey que se infiltre en el territorio para ayudar a atrapar al asesino, ya que su perfil coincide con el de alguien que Jeffrey conoce íntimamente, su propio padre. Jeffrey se enfrenta a una decisión moral y psicológica devastadora. Debe entrar en el lugar más seguro del mundo para cazar al monstruo que es, casi con certeza, su propio padre. La ironía de la situación es que el único hombre capaz de detener al asesino es el hijo que ha pasado toda su vida intentando olvidarlo, forzado a revivir su peor pesadilla en el escenario más vigilado del mundo. El padre, cuyo nombre real es William Clayton, pero que opera bajo múltiples identidades, no solo está matando, sino que está orquestando un juego de ingenio complejo y perverso, dirigido específicamente a sus hijos. Cada crimen, cada víctima, cada pista es un mensaje cifrado, un desafío intelectual y emocional, que busca arrastrar a Jeffrey y Susan de vuelta a su órbita de terror. El asesino utiliza su inteligencia superior para manipular a la policía y a sus propios hijos, demostrando que el verdadero poder reside en la mente y en la capacidad de infligir miedo. El juego es su forma de reafirmar su dominio y su superioridad intelectual, un acto de venganza contra los hijos que se atrevieron a escapar de su control. Jeffrey acepta la misión y entra en el territorio. El contraste entre la fachada de perfección del Estado y la podredumbre que se esconde bajo la superficie es palpable. El territorio es un lugar de vigilancia constante, donde cada movimiento es monitoreado por cámaras y sensores, pero irónicamente, el asesino logra moverse con total impunidad. Esto sugiere que el asesino no solo es inteligente, sino que quizás tiene cómplices o conoce los puntos ciegos del sistema, explotando la arrogancia de sus creadores. Jeffrey debe operar en un entorno donde la desconfianza es la norma, y donde él mismo es un forastero bajo constante escrutinio, lo que dificulta su trabajo y aumenta su paranoia. Mientras Jeffrey trabaja con la policía del territorio, Susan desde el exterior se convierte en la descifradora de los acertijos de su padre. La relación entre los hermanos se vuelve una alianza forzada por la supervivencia. Susan es la única que puede entender la lógica retorcida de los mensajes, mientras que Jeffrey es el único que puede confrontar físicamente al asesino. La distancia física entre ellos es una barrera, pero la conexión mental con su padre los une en la misma pesadilla, obligándolos a comunicarse a través de códigos y pistas, reviviendo la dinámica de su infancia, donde debían descifrar el estado de ánimo de su padre para sobrevivir. El juego se intensifica. El padre de los Clayton no solo se burla de ellos, sino que también utiliza a su madre, Diana, como un peón en su macabro tablero. Diana, que ha vivido en el miedo constante durante décadas, se convierte en un punto de vulnerabilidad para sus hijos. El asesino busca recrear el trauma familiar, obligando a Jeffrey y Susan a revivir la pesadilla de su infancia, demostrando que el pasado nunca muere, y que su control sobre ellos es absoluto. La manipulación del padre es tan sutil como devastadora, jugando con los lazos de amor y culpa que unen a la familia. La novela se transforma en un intenso duelo psicológico entre Jeffrey y su padre. Jeffrey debe sumergirse en la mente del asesino, utilizando su conocimiento de la psicología criminal para anticipar el próximo movimiento. Sin embargo, el asesino siempre está un paso por delante, demostrando que su conexión con Jeffrey es más profunda y personal que cualquier perfil profesional. El padre conoce las debilidades y los miedos de su hijo, utilizándolos como armas en su juego perverso, obligando a Jeffrey a cuestionar su propia cordura y su capacidad para distinguir la realidad de la manipulación. Katzenbach explora la idea de que el mal no es solo un acto sino una condición. El padre de los Clayton no mata por placer simple, sino para ejercer un control absoluto sobre su entorno y sobre todo, sobre sus hijos. Su objetivo final no es solo el asesinato, sino la destrucción psicológica de Jeffrey y Susan, obligándolos a reconocer que son, en esencia, una extensión de su propia maldad. El autor utiliza el personaje del padre para reflexionar sobre la naturaleza del mal puro, aquel que no busca redención ni explicación, sino solo la afirmación de su poder destructivo. La presión sobre Jeffrey es inmensa. Debe luchar contra el asesino, contra la ineficacia de la policía del territorio y contra sus propios demonios internos. La línea entre el cazador y la presa se difumina, y Jeffrey se pregunta si, al intentar comprender a su padre, se está convirtiendo en él. La novela mantiene al lector en vilo, preguntándose si el territorio, el supuesto refugio, se convertirá en la tumba de los hermanos Clayton, y si podrán liberarse del legado de su padre sin destruirse a sí mismos en el proceso.
La única forma de ganar el juego es entender la mente del jugador, pero el precio de esa comprensión podría ser la propia cordura, y la novela avanza hacia un clímax donde la verdad y la supervivencia penden de un hilo. Para leer o escuchar la novela, copia los enlaces de la descripción del vídeo.